Las próximas elecciones en el Estado de México se juega más que la gobernatura. Las elecciones tienen un alcance nacional como nunca antes ha tenido el proceso electoral local en el Estado de México. Dada la importancia, hay que preguntarse sobre los diferentes actores y entre ellos las iglesias, en particular la Iglesia Católica, que históricamente tiene mucho peso en la entidad. ¿Cuál será el papel de la Iglesia Católica? ¿Cuál es el papel de la Iglesia Católica? No solamente durante el proceso, sino también en la definición del voto de los mexiquenses. ¿Cuál es el papel de otras iglesias, pentecostales, evangélicos, masones, judíos? Todos estos puntos los trataremos en la próxima media hora aquí en Sacro y Profano. El Estado de México es la entidad más poblada del país. Por ello, tiene la lista nominal más alta con 11.300.000 electores. Este 4 de junio se elige el cargo para gobernador. Es uno de los comicios más disputados en la historia de la entidad, que ha acaparado la mayor atención a nivel nacional. ¿Cuál es el papel de las iglesias y de la Iglesia Católica en particular en los procesos electorales? ¿Qué relación y peso guarda la jerarquía católica con las fuerzas políticas del Estado? El Estado de México tiene más de 13 millones de católicos. Según el último censo, equivale al 85% de la población total. La Iglesia Católica tiene 11 diócesis y 14 obispos. Destaca el arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar Retes, recién nombrado cardenal por el Papa Francisco y candidato natural para suceder a Norberto Rivera en la Arquidiócesis Primada de México. A fines de marzo, los obispos mexiquenses firmaron un mensaje a propósito de las elecciones. En el texto piden a los partidos no decepcionar el enojo de una ciudadanía impaciente de resultados. Días después, los prelados del Estado de México se reunieron en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto, acto que fue interpretado para limar asperezas políticas luego de la iniciativa presidencial para legalizar los matrimonios igualitarios en 2016. Como se recordará, la propia jerarquía expresó que en las elecciones del año pasado hubo un supuesto voto católico de castigo en la que el PRI perdió varios estados. Los candidatos punteros han sido cautos y se han manifestado en afines a los principios morales de la Iglesia sobre la familia, el aborto y los matrimonios gay. En los últimos años, los grupos evangélicos de corte neopentecostal han crecido en la zona oriente conurbada a la Ciudad de México. También existe una fuerte presencia de asociaciones de masones en la entidad e influencia, sobre todo en el ámbito económico de la comunidad judía en la entidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano, un espacio de análisis, de reflexión secular sobre el impacto, la influencia de la cultura, las culturas religiosas en nuestra realidad. Y esta noche vamos a analizar el papel de la Iglesia Católica, de las diferentes iglesias y denominaciones en el proceso electoral del Estado de México, que el próximo 4 de junio tendrá una jornada electoral muy peleada, muy competida, y nos vamos a preguntar sobre el papel, la influencia, la posible incidencia que tiene el factor religioso en estas importantes elecciones. Y para ello doy la bienvenida, muchas gracias Mónica Uribe, una analista, periodista sobre estos temas. De entrada, cuando hablamos de esta relación entre poder y religión en el Estado de México, ¿qué te provoca como respuesta? Mucho interés. Muchísimas gracias por la invitación, antes que nada. Creo que este proceso electoral es uno de los más interesantes que hemos vivido en los últimos 10, 15 años, sobre todo por el significado ulterior que tiene. La elección del Estado de México implica la supervivencia no solo del Grupo Atlacomulco, sino del PRI mismo. Los derroteros del PRI se van a definir, y por lo tanto el sistema político se van a definir en esta elección. Y esto supone que los grupos de presión actúen de una manera u otra. Y en el caso de la Iglesia Católica y bueno, de otros grupos religiosos, van a tener un peso muy singular en esta elección. Primero porque a pesar de la secularización de la sociedad que sí existe, en el Estado de México todavía hay formas muy tradicionales y hay cierta cuestión corporativa que no se puede soslayar, no porque yo crea en lo personal la existencia del voto católico, en lo personal no lo creo,
pero sí creo que hay un cierto comportamiento corporativo, o por lo menos una idea de este comportamiento que sí influye en las percepciones y las formas de hacer política. No, y sin duda, la elección es tan importante por lo que señalas, que es una elección la más nacional que probablemente jamás ha tenido el Estado de México. Yo no diría no solamente nacional, sino también una elección hasta internacional por la incidencia que tiene, nerviosismo, los candidatos, y además se ve apretada por las encuestas. Yo quiero agradecer mucho tu presencia, Diana Mancilla, directora del periódico Milenio en el Estado de México, que si alguien sabe sobre los entretelones políticos en el Estado de México, eres tú. Y frente a esto, un proceso electoral competitivo, un foco muy importante mediático sobre las elecciones en el Estado de México, pero los candidatos, independientemente del PRI, son candidatos que se han visto como muy conservadores, timoratos, frente a temas como aborto, homosexuales, matrimonios igualitarios. Casi todos, a excepción del PRD de Juan Cepeda, digamos, casi hasta son un poco mochos. ¿Por qué? Bueno, gracias, Bernardo, por la invitación. Y bueno, están extremadamente cautelosos, todos, porque incluso Juan Cepeda, a pesar de que ya le hizo por ahí algunos guiños a la comunidad lésbico-gay, o sea, no ha hecho pronunciamientos realmente que lo pongan en los reflectores, porque sabe que la Iglesia está viéndolo. La Iglesia también está cautelosa, ¿eh? Ahí sí, no perdamos de vista. Otras veces la Iglesia a estas alturas ya dejó ver por dónde se inclina, hacia dónde se inclina. Ahorita, hasta este momento, no hemos visto hacia dónde. Pero los 6 candidatos están cautelosos en sus mensajes. ¿Por qué, Diana? Porque tienen miedo. Porque compraron aquella idea de que en el 2016 el PRI perdió por la presión que hizo la Iglesia después de que el presidente Peña lanzó la iniciativa de los matrimonios entre personas del mismo sexo. O sea, está comprada esa idea. Entonces, desde antes ya se veía, cuando Erubiel manda la iniciativa también en el Estado de México, en ese momento la Iglesia presiona, incluso Francisco Chaboya sale a las calles, invita a la gente a que salga a las calles, y han sido marchas ciudadanas, que eso podría ser un factor positivo, hace que la gente, los ciudadanos, salgan a marchar en contra de esa iniciativa. Muy bien, tenemos un primer acercamiento. Ese primer acercamiento nos dice son elecciones muy importantes, son elecciones cerradas, es un proceso que va más allá del Estado de México, que tiene trascendencia en la vida política del país, que no solamente un grupo de poder se juega su futuro, sino también un partido, y el factor religioso interactúa, juega un papel central, sobre todo en la impronta con los diferentes candidatos. Vamos a una pausa, regresamos. Está usted en Sacro y Profano. Nuestro tema, la participación de la y las iglesias en el proceso electoral del Estado de México. Regresamos, Sacro y Profano analiza esta noche el papel de las iglesias en el proceso electoral del Estado de México. Y vemos cómo la Iglesia históricamente en el Estado de México ha tenido un peso específico, no solamente en la conformación del poder, sino en la estabilidad política que ha tenido el Estado durante muchísimos lustros. Pero, Mónica, los obispos sacaron desde marzo un comunicado sobre el proceso electoral. ¿Qué dijeron? ¿Cuál es tu impresión de este comunicado? Mira, es una tradición de los obispos sacar comunicados electorales, preelectorales, tanto en elecciones locales como federales, en términos de cada 6 años, cada 3 años, en todas las elecciones siempre se pronuncian. Y no lo van a dejar de hacer porque es parte de su misión profética, ni modo. Aunque la ley diga que no, finalmente lo van a hacer.
En este caso fueron muy duros porque ellos saben lo que se juega dentro de esta elección y saben que justo la supervivencia de la clase política está en juego en esta ocasión. El primer mensaje, el de los obispos del Estado de México, no dejó de ser un rosario de lugares comunes. Les pidió honestidad, transparencia, hizo una crítica fuerte a todos los candidatos y la situación del Estado de México. Esto es una realidad. Pero me parece que fue más duro la editorial de el semanario Desde la Fe. Que salió casi simultáneamente. Que salió poquito después. Salió ya en abril, me parece que es del 2 de abril. Estábamos ya muy cerca de Semana Santa, por cierto. En donde de veras, sí fue duro el mensaje. ¿Qué dijo? Pues que finalmente estaban pues haciendo que la gente votara por cosas que no eran tan reales y que hay un problema verdadero, real y palpable de una clase política que no está respondiendo a las expectativas bajo ningún aspecto de la población. Frente a este planteamiento que tienen los obispos y sobre todo este, digamos, bombardeo desde la fe, que yo recuerdo que hablaba de las dinastías casi perversas, ¿no?, que se dan en el Estado de México, realmente yo te pregunto, tú una experta conocedora de la cultura política en el Estado de México, ¿pesa la Iglesia en el Estado de México? Por supuesto que pesa, Bernardo. Vámonos primero, el primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez, es tío abuelo del hoy candidato aliancista o del PRI, Alfredo del Mazo Maza, y durante 30 años estuvo al frente de la diócesis. Vámonos con Onésimo Cepeda en Ecatepec. Está ahí también asentada la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Carlos Aguiar Retes, que bueno, se está jugando la suplencia del arzobispado. O sea, tenemos una clase católica con una gran fuerza ahí. Estamos hablando de incluso tomar decisiones para designar a candidatos. O sea, creo que todos lo sabemos, candidatos a presidentes municipales, candidatos a diputados, incluso candidatos a gobernadores. Onésimo Cepeda hablaba que Erubiel era su ahijado, ¿no?, que el cual le daba consejos, era su especie de padrino espiritual, pero también político. Sí, y además también reconocido por el propio gobernador Erubiel, o sea, esa cercanía de amistad, pero bueno, pues al final muchos se acercan todavía a Onésimo Cepeda para pedirle ahí su apoyo político. Cabildeos. Claro. Los obispos mexiquenses, 14, 11 diócesis, tuvieron una comida con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y hay muchos rumores, muchas filtraciones. ¿Cuál es tu opinión de estas reuniones, de esos cabildeos entre el poder religioso mexiquense y la presidencia de la República? Fue una llamada de emergencia por principio, ¿no? Yo creo que hay una preocupación muy real en Los Pinos sobre los resultados electorales y prefirieron amarrar todos los cabos, sueltos o no sueltos, para garantizar que su candidato pudiera ganar. Y era necesario, imprescindible, hacer una especie como de reaproximación con la Iglesia Católica, porque sí ha habido y hay hasta el momento, yo creo que no se ha disipado, una diferencia fuerte entre el gobierno de la República y la Iglesia Católica en general, precisamente por la iniciativa presidencial para el reconocimiento de los matrimonios homosexuales y más que nada la adopción de niños por parte de homosexuales. Aquí el problema que yo veo es que a diferencia de otros gobiernos donde había una claridad entre la persona del presidente y su investidura en su calidad de creyente y no creyente, me parece, según lo filtrado en proceso, que Enrique Peña Nieto no tiene esa diferencia clara entre, es lo que llamamos técnicamente el doble cuerpo del rey, ¿no? Uh-huh. Hasta dónde el presidente es católico o hasta dónde el católico es presidente. Uh-huh. Entonces, me parece que sí, al buscar la aquiescencia eclesiástica, hubo un poco más de lo que debe haber sido. Diana,
por lo que estamos conversando, sobre todo la Iglesia Católica tiene peso, tiene un peso importante. Independientemente de lo que digamos los académicos, los periodistas, el 2016 pesa en esta aparente fractura que hay entre el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y la jerarquía católica en torno a los matrimonios igualitarios y, si entiendo bien, en este momento la clase política tiene temor de una cierta represalia en la orientación del voto de la feligresía y hay un acercamiento, un consentimiento entre estas instancias. ¿Cuál es tu opinión? Efectivamente hay una cercanía, porque también la jerarquía está muy discreta ahora. Así está muy discreta y los candidatos están haciendo lo suyo. Estamos hablando de un Alfredo del Mazo que ya dijo que él va por la familia tradicional, que sus hijos están siendo criados como una familia, en una familia tradicional. Delfina fue catequista y bueno, tiene claro, o sea, cuál es la importancia de todo esto. Tiene un eslogan que se llama Esperanza, y bueno, pues si lo retomamos, Tomás de Aquino. Y bueno, el PAN siempre lo hemos relacionado con también los preceptos de la Iglesia, entonces ahí no hay tanto problema. Aquí Juan Cepeda, que bueno, pues todavía tampoco define, pero todos están en ese perfil bajo. O sea, no va a haber no quieren una provocar. soltura, no se sueltan, pero están perdiendo todo un sector por esos temas que para ellos son álgidos. Bueno, ahí tenemos un primer un acercamiento importante sobre la relación entre iglesia y poder. Pesa mucho el tema de la gravitación que tiene la iglesia, la jerarquía, en la intención del voto. Es decir, todo lo que pasó en el 2016 pareciera ser que la clase política ha comprado la tesis del voto de castigo y en este momento hay, en lo que se ve, hacia afuera, hacia los medios, hay discreción de ambas partes, pero hacia adentro no sabemos exactamente los niveles de negociación que siempre se dan en estos casos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en el factor religioso, las iglesias en el proceso electoral del Estado de México, aquí en Sacro y Profano. Regresamos Sacro y Profano, a pesar que el artículo 130 constitucional, el 24, y muchas disposiciones como la Ley de Asuntos Religiosos y Culto Público prohíben que las iglesias tengan un papel o incidencia en los procesos electorales, en la realidad es diferente. En la realidad, de manera más sutil o muy abierta, las iglesias, los actores religiosos, como cualquier otro, incide en el espacio público en momentos claves como son los procesos electorales. Pero no todo es la Iglesia Católica, Diana. Felizmente hay otros actores, hay otros sectores, y el Estado de México se distingue porque es uno de los últimos bastiones fuertes que tiene la masonería. ¿Cuál es el papel que puedan estar jugando en el proceso electoral del Estado de México? Sí, mira, Bernardo, los masones tuvieron un auge en el Estado de México por ahí de los 90s. Antes, yo creo que hasta por el 98, todavía tenían un peso específico brutal. Ahora ha bajado mucho ese peso, sin que represente que no lo tengan en este momento. Todavía hay muchos masones dentro de esos espacios de representación popular y ahí están también tomando decisiones, pero ya no con ese poder que tuvieron por allá de los 90s. Es interesante porque la gran parte de los masones son liberales y ellos eran un contrapeso importante a la incidencia de la Iglesia Católica. De ahí la importancia que han tenido en el Estado de México con la parte política. Pero no todo es Iglesia Católica, no todos son masones, también hay grupos evangélicos, grupos pentecostales, neopentecostales, que han crecido también de manera exponencial en los últimos 10, 15 años.
¿Tú crees que van a pesar en este proceso? Yo creo que sí, porque ellos sí tienen un voto corporativo. Ese voto sí me lo creo. Y te voy a decir por qué. El Partido Encuentro Social es básicamente un partido evangélico y son muchísimo más conservadores que los católicos. Y sí, como son comunidades mucho más pequeñas, los pastores tienen más incidencia dentro de la feligresía. Ahí sí creo que el voto por el PRI va a ser más claro, o por el PAN. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No lo podemos medir tan fácilmente, pero sí es claro que va a ser un voto tradicional y conservador que se va a dividir entre el PRI y el PAN. Oh, y al tener Alfredo del Mazo el acceso a través de encuentros sociales, ha habido reuniones, pero también nosotros buscan también reuniones, vínculos, porque saben el peso. Y hay un peso, sobre todo en la zona conurbada, todo lo que es Ecatepec, Nezahualcóyotl, tienen un peso muy importante. Sobre todo entre los grupos neopentecostales, sí, son los que podrían votar no ni PRI ni PAN, pero siguen siendo conservadores. Sí. Eso también explica un poco el cuidado que tienen los candidatos en no mostrar una faz demasiado liberal en todos los casos. Entonces, bueno, sí están también estas comunidades, también está la comunidad judía en Huixquilucan, claro, que igual no tiene un peso electoral tan fuerte, pero sí tiene un peso económico, claro, y como grupo de presión y grupo de interés dentro del Estado de México. Pues llegamos a la parte final. Siempre pedimos como conclusiones, un recuento. Y me gustaría empezar contigo, Diana, es decir, esta relación entre iglesias, poderes espirituales, eclesiásticos y el poder real en estas elecciones tan especiales, ¿cuál es tu conclusión? Yo creo que no va a cambiar esa postura que traen los candidatos, y no va a cambiar hasta el último momento la postura que trae en este instante la Iglesia. No va a cambiar. Van a estar muy medidos ambos. ¿Tú crees que ya hay acuerdos? Yo creo que sí. Ya ahí, o sea, no les van a permitir ir más allá. No se los van a permitir. Mónica, ¿cuál es tu óptica final? Yo lo que veo son candidatos que tienen una identidad religiosa, cosa rarísima, en general todos tienen, y que las iglesias, sobre todo la católica, sí tiene dificultad como para decantarse a favor de alguno. Creo que van a dejar libre un poco el asunto, aunque debe haber algún pacto, no secreto, pero sí discreto, con la Iglesia Católica, y dependerá también de las zonas. No creo que se comporte igual la zona sur del Estado de México a la zona norte, y sobre todo el eje de Tlalnepantla-Toluca creo que va a tener un comportamiento muy sui generis. Pues ahí tienen ustedes planteamientos, reflexiones en torno a la incidencia de las iglesias en el proceso electoral, especialmente la católica, y efectivamente es un proceso muy especial en el que los actores han tenido un especial cuidado de no provocar a la Iglesia Católica, han sido muy moderados, y al mismo tiempo la Iglesia Católica no ha tenido aspavientos como en otros de politizar su agenda moral, es decir, no votar por un candidato que promueva el aborto. Han estado como muy apaciguados, lo cual no quiere decir que haya acuerdos, que haya intercambios en los que la Iglesia y las iglesias inciden en el espacio público, inciden en la toma de decisiones de asuntos de Estado. Este es uno de los temas centrales que forman parte de nuestra realidad contemporánea en el México actual. Muchas gracias por su atención y, por supuesto, le emplazo para que la próxima semana nos encontremos aquí en su espacio de Sacro y Profano.